y hoy te brindaré algunos consejos para que puedas vencer la ansiedad. Aprende a respirar correctamente. Otra de las principales causas de la ansiedad es la hiperventilación. No respirar correctamente hace que el organismo tenga un exceso de oxígeno, provocando mareos y sensación de ahogo. Aprender técnicas de respiración, realizar ejercicios de relajación son de gran ayuda para dominar la respiración y de esa manera también evitar situaciones de ansiedad. Realizar ejercicio físico. Las propiedades del ejercicio físico son siempre positivas y te ayuda a sobrellevar cualquier tipo de situaciones. Y no solamente te ayuda a tu salud física, también a tu salud mental. Realiza actividades que despejen tu mente. En muchas ocasiones, esa sensación de ansiedad y pánico viene por pensamientos que nos atormentan y nos llevan a una crisis mayor. Hay muchas actividades que nos ayudan a tener la mente despejada. Por ejemplo, manejar bicicleta, pintar, tocar algún instrumento, escuchar música, ver películas y muchas actividades más. Otra de las recomendaciones es que las actividades no te sobrepasen. Debemos tener un equilibrio con todas las actividades que realizamos a diario. También te brindo otro consejo importante. Duerme lo suficiente, realiza ejercicio físico y aliméntate saludablemente. Te ayudará a poder vencer la ansiedad. Aprende a decir no. Toma control de los aspectos de tu vida que puedes cambiar y que te ocasionan estrés. Es decir, acepta actividades que puedes manejar de acuerdo al tiempo que tienes. Otra forma de controlar la ansiedad es evitando la procrastinación. Deberías tener una lista de las actividades que vas a realizar y no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Escucha música relajante. La música instrumental lenta nos ayuda a reducir la ansiedad. Ríe. Es difícil sentir ansiedad cuando te ríes. Es muy bueno para tu salud y también te otorga muchos beneficios. Presta atención a lo positivo. Una manera de alejarnos de las preocupaciones es centrar nuestros pensamientos en acontecimientos positivos. Y un último consejo, nunca te olvides de agradecer. Agradece por un día más de vida, agradece por la familia que tienes. Recuerda los motivos por los cuales tú eres feliz. Recuerda que las emociones positivas se contagian. Contagia tu sonrisa. Amigo, te invito a compartir el link acerca de los síntomas de la ansiedad y también de cómo vencer la ansiedad. Asimismo, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que puedas visualizar todos mis videos. Cuídate mucho.